Vigo ten no río Lagares o seu principal curso fluvial. Ao seu carón ubicaronse aldeas, campos de labranza e pazos ao longo dos séculos. Vigo é unha das cidades que máis creceu no século XX, con unha radical transformación paisaxística e urbanística, sendo o río Lagares un dos elementos que máis se viron transformados, vendose acurrucado e presionado por novos barrios, infraestructuras e industrias. Isto repercutiu negativamente na calidade da auga, na morfoloxía do seu leito e na vegetación das súas ribeiras. Hoxe presentamos un proxecto de naturalización elaborado por ecologistas para recuperar o río Lagares como espazo natural. Ainda que a súa situación na actualidade non é deplorable, se ten marxe de mellora nas súas condicións ambientais, debendo mellorarse o seu potencial paisaxístico, como enclave de biodiversidade e como elemento para o ocio social. Al presentar este plan, contamos con Xaquín Pastoriza, coordinador de Ecologistas en Acción Vigo, e con Santi Barajas, coordinador confederal da área de augas de Ecologistas en Acción, que ten participado na elaboración de diversos plans de renaturalización entre ambos vanos de ríos, entre eles o executado no río Manzanares a seu paso por Madrid. Con todos vosotros, de iso, Xaquín Pastoriza. Muchas gracias por estar aquí, a los presentes. Un pouco como comentaba a compañera Maribel, dar gracias tamén a Santi por vir desde Madrid, aportar a súa experiencia a presentación deste proxecto que seguiuse estando ao longo deste ano. Nas últimas décadas, moitas cidades prestaron atención aos seus ríos, recuperando unha parte dos tramos que pasan polo espazo urbano. Os ríos son un elemento de primeiro orde ambiental e paisaxístico, tamén para ocio, para lecer, para actividades para xente. Consideramos que un centro autoritario para naturalizar o río Lagares o paso pola cidade de Vigo, afectando esa proposta que nos presentamos o tramo urbano que discorre onde o cruce da Avenida de Madrid ata a contorna da Xunqueira, que xa na desembocadura. Un treito de aproximadamente 8 km. A recuperación ambiental e paisaxística de Lagares pensamos que debe ser unha mostra respecto a cada contorna, buscamos implementar o seu valor natural como ecosistema fluvial e potenciarlo como corredor verde. No seu percorrido, entre os restos de prados, por exemplo, en Sárdoma, espazos urbanizados, que pasan por Balaídos, e o litoral da praia de Santa. Por iso, Ecologistas en Acción elaborou o que presentamos hoxe, o Plan de Naturalización e Restauración Ambiental do río Lagares, o seu paso pola cidade de Vigo, para devolver ao noso río o aspecto dun curso fluvial máis natural, que incrementaría os valores ambientais e paisaxísticos, creando unha área natural que seguirían utilizando a diario moitos veciños como espacio de paseo. Na actualidade, no río Lagares identificamos os seguintes problemas ambientales. A ocupación da súa chaiga aluvial, do espacio inundable, por innumerables usos urbanos adyacentes, por exemplo, a caso do estado propio estadio de Balaídos. Destrucción dos hábitos fluviais e acuáticos. Incremento do perigo por inundación nestas zonas, como por desgracia temos comprobado en numerosas ocasiones que chove en Vigo, e temos inundacións na retorna de Balaídos por as crecidas precisamente do Lagares. Encanamento entre muros en varios tramos, o que resta na actualidade empeora o funcionamento do río frente a estes episodios que comentábamos antes de inundacións e solgamentos. A fragmentación ecolóxica do seu curso, a difícil continuidade no espacio verde debido á presenza de múltiples infraestructuras e usos urbanos, o Lagares está seccionado no seu curso. A combinación con distintas especies exóticas invasoras, en detrimento de vegetación autóctona. Episodios periódicos de contaminación, asociados a verteduras de zonas que non están ben conectadas á rede de saneamento, fallos na propia rede de saneamento. Convén lembrar que hai moitas zonas industriais, na zona de Comesaña, por exemplo, o paso do río Lagares. E tamén contaminación acústica, precisamente por a presencia de infraestructuras, como pode ser a propia A55, a Nacional 120, que inciden nun forte ruido en moitas zonas deste tramo do Lagares. Para iso propoñemos, vou sintetizar as liñas xerais a proposta que presentamos hoxe, que aparece no informe, un conjunto de pequenas actuacións, non se trata de emprender unha gran actuación, son pequenas intervencións que axudarían a resolver estes problemas e poñer en valor o espacio natural por Lagares. Primeira actuación, limpeza das beiras e do leito do río, que traxía da recollida, transporte e entrega a sectores de residuos autorizados con medios manuais e mecánicos pouco agresivos, porque a veces vemos que
que tanto o Concello como a Xunta empregan medios mecánicos moi agresivos e a veces emprenden talas masivas ou excavadoras, medios que resultan bastante contaminantes co río, bastante perjudiciais para o seu curso. Se trataría de eliminar os elementos contaminantes non contaminantes. Demolición e validade de leiras. Pretendemos desencauzar zonas do río Lagares en algúns puntos que están encañonados, en algúns puntos nos que hai unha intervención artificial sobre o río para o que propoñemos gañar espacio fluvial. E mesmo, incluso, demolición de asfalto en leito, xa que detectamos que hai un tramo na avenida Antonio Palacios, que naquele leito está coberto con unha capa de asfalto, que desconocemos de orixe, un asfalto de cor escura, que trataríase de eliminar por medios non agresivos tamén como o ambiente esa capa de asfalto en leito. Colocación tamén dunha baranda. Para fin de evitar situacións de inseguridade, existen barandas en algúns tramos, pero non existe unha continuidade. Aumentarían os tramos de baranda de características similares a esa existe, fabricada en madeira, características rústicas, con longitud de aproximadamente 800 metros, tramos de baranda. Control de especies invasoras, eliminación de especies exóticas, detectamos unha abundancia da cana común, que habría que eliminar, e exemplares jóvenes de acacia negra. Os exemplares adultos, digamos que como están por aportar sombra ao paseo, e non faría falta eliminarlos a pesar desas especies invasoras. Pero si a cana común que proliferan moitos tramos do Lagares. E a representación con especies arbóreas e arbustivas autóctonas. Especies de ribeira, por exemplo, o freixo, o migueiro, o migueiro, o salgueiro, o típico bosque de ribeira. Tamén, para resolver o problema que contamos antes da contaminación acústica, unha mellora da calidad acústica dispoñendo pantallas de memoria. As cales se utilizan en moitos países, países nórdicos, por exemplo, incluso no propio Portugal, debido ao valor estético do material tamén. Estas barreras de protección frente aos ruidos, do tráfico, das avenidas, das estradas que pasan o carón do Lagares. Tamén, de cara a proteger a biodiversidade do espacio, colocación de caixas niño, disposición de postes con estas caixas niño, que resulta idóneo para favorecer a nidificación de determinadas especies no ámbito do Lagares, como o peñegueiro vulgar ou a curusa común. Acondicionamento dun muiño que hai na zona da Xagua, que está en un estado bastante lamentable, na base de do Lagares, trataríase de recuperarlo, consolidalo, e, darlle un uso tamén divulgativo. O sea que, un elemento arquitectónico patrimonial que se atopa asociado tamén ao Lagares. E, finalmente, actuacións para a interpretación ambiental, é dicir, para favorecer o coñecemento dos valores naturais e paisísticos do Lagares, e para tamén favorecer que a xente goce deste medio natural, e a conciliación sobre a propia preservación do río, instalar distintos paneles informativos ao longo dos tramos do río, que se suman ao que xa existen no centro do Lagares. Entonces, situarse en todo o principio do final do roteiro, tramo explicativo dos valores ambientais, naturais e patrimoniais do río Lagares. Pero este proxecto requería, obviamente, procesos de mantemento. Por moitas veces este Concello, a veces pasa que hai intervencións, pero logo o mantemento brilla por a súa ausencia. Intervencións como, por exemplo, a erradicación da cana común desta especie invasora require de accións de mantemento para controlar o rebote que volvan a proliferar estas invasoras. E para iso proponemos un orzamento tanto de execución material como de mantemento. O orzamento de execución material pensamos que sería bastante asentado, bastante caído, unha actuación que ascendería a 1.108.070 euros. Comparado con o gasto de outras cuestións que son produtos de Nadal, pues esta cifra nos parece, a hora de recuperar un espacio como Lagares, bastante asequible. Tendo en conta que a veces hai fondos da Unión Europea disponibles para este tipo de actuacións. E para o orzamento de execución, de seguimento e mantemento, 40.000 euros. Por último, se remato, sinalar que con esta selección vai presentar este plan tanto o Concello de Vigo como a Augas de Galicia e a Xunta de Galicia, que son as administracións que teñen competencias na xestión e planificación do río, para a súa realización. Unha proposta que nosotros pensamos unha proposta de sentido común, de realizable, e hai o exemplo de outras cidades do Estado español, como o caso, por exemplo, de Madrid, que interviu o propio Santi Martín Barajas, e, por tanto, ao ver que é realizable, tenemos que as administracións tomen cartas no asunto, e participen neste proxecto. Estamos convencidos que isto contribuiría a mellorar a calidad de vida da población local e dos visitantes. Que un proxecto que apuntaría a mellora dos vigueses e das viguesas.
Ahora nada, doy paso a Santi para que hacemos una colaboración, sin tal, sería muy difícil llevar a cabo este proyecto. Me voy a quitar una mascarilla para que se me entienda mejor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a hablar un poco de lo que es la renaturalización de tramos urbanos de ríos. Bueno, todas las ciudades en la antigüedad, pues al menos las europeas, se situaron la mayoría en torno a la proximidad de los ríos para aprovechar los servicios que estos les daban, ¿no? Bien, lo que ocurre es que a lo largo del siglo XX muchos de estos servicios dejaron de valorarse y las ciudades empezaron a crecer y los ríos, especialmente los más pequeños, pasaron a ser un poco más o menos que obstáculos para este crecimiento. Entonces, o bien los entubaban directamente y construían encima, cosa que se ha hecho en algunas ciudades españolas, o los metían encajonados en cajones de hormigón donde, digamos, donde molestaran lo menos posible, ¿no? Bien, eso ocurrió en toda Europa, pero a finales del siglo XX, en algunas ciudades europeas se empezó a renaturalizar los tramos urbanos de los ríos por unas razones que luego a continuación explicaré. Se empezó concretamente en Alemania, por ejemplo, está el caso de la renaturalización del río que pasa por Múnich, que lo que hicieron fue quitar los elementos, digamos, agresivos y digamos de hormigones y similares y volver a ser un río natural. No solo en Europa, también en Seúl, por ejemplo, había un río que estaba debajo de una autovía, entonces se construyó la autovía encima del río y luego han quitado la autovía y ahora está el río Seúl y ahora también, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Los Ángeles ha empezado con la renaturalización de los ríos estos que son las películas de hormigón que se persiguen, la película Gris y todo esto, ¿no? Pues también lo está haciendo. Bien, en nuestro país ha habido alguna experiencia en ese sentido, que fue iniciativas locales, concretamente las Lanzonas a su paso por la ciudad de Burgos o el Bernesga a su paso por la ciudad de León. Pero digamos que ha sido hace unos años cuando hemos empezado a llevar a cabo proyectos de renaturalización de ríos en diferentes lugares del Estado español. El primero que hicimos fue el río Manzanares, en Madrid, bueno, ahora os contaré un poco cómo ha ido el asunto. Primero es importante decir, ¿por qué es importante renaturalizar un tramo urbano de río? Bueno, hay razones, las razones medioambientales son evidentes, no hace falta que las explique, ¿no? O sea, mejorar la calidad ambiental, una mejora ambiental evidente. Pero sobre todo lo que es muy importante es el gran interés social que tiene la renaturalización de los ríos. Pensar que un tramo urbano de un río es el río que ven casi a diario durante una buena parte de su vida cientos o miles de personas. En el caso de Madrid, decenas de miles de personas. Y no es lo mismo ver un ámbito desagradable que un entorno natural adecuado. Bueno, iniciamos con el río Manzanares, con el tramo urbano del Manzanares. El Manzanares, ya sabéis que en los años 50 se metió en un cajón de hormigón y era, pues, ya no era un río, era una sucesión de piscinas de agua estancada, oscura y maloliente en verano. Pues los que conocen Madrid, pues si tenemos ya una cierta edad, pues nos acordamos. Y era, pues, bastante lamentable. Entonces, ahí presentamos desde Ecologistas en Acción de Madrid un proyecto de renaturalización del río que el Ayuntamiento lleva a cabo y que ya está finalizado y que ha quedado, pues, por la mejora ambiental que hay en el río, que es enorme. O sea, además la respuesta que tiene el Manzanares ha sido magnífica. El tramo urbano ahora tiene varios miles de árboles que han nacido de forma natural. Ya tenemos localizadas 92 especies de aves o más. Y los barbos, las especies de peces autóctonos de allí, pues han vuelto a criar, que no
criaban desde 1955, ahora crían masivamente en la ciudad, ¿no? Y desde 2019 volvieron las nutrias a la ciudad de Madrid, o sea, a la altura de la zona del Príncipe Pío, vamos, para entender el pleno centro de Madrid. Entonces, esa naturalización que ha habido pues ha sido muy exitosa. La población de Madrid, que siempre se ha avergonzado del río Manzanares, bueno, se avergonzaba desde el siglo XVI, ella decía Quevedo que era un aprendiz de río, o que le llamaban río porque que pasaba a su lado se reía de él y todo esto. Pues ahora por primera vez en varios siglos la población de Madrid está orgullosa de su río. Vais por Madrid, está la gente mirando, ahí viendo las garzas, las garcetas, los peces, los árboles, todo, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, recientemente la Federación Española de Municipios y Provincias le ha concedido a la renaturalización del Manzanares el primer premio a la biodiversidad. El presidente de la Federación no se baja de ahí. Sí. Bueno, pues entonces le ha concedido el premio de biodiversidad a la renaturalización del Manzanares. Animados por el éxito alcanzado, estamos intentando llevar a cabo la renaturalización de 12 tramos de ríos más. Hay un informe donde aparecen 10 de ellos. Entonces, por ejemplo, el segundo que hicimos fue la renaturalización del río de Oro en Melilla, que está actualmente llevándolo a cabo nuestro proyecto, el Ministerio para la Transición Ecológica, y que están las obras a la mitad, para que os hagáis idea, están a la mitad. Pero bueno, pues un río que el río de Oro tenía que ver cómo estaba, pues ahora está mejorando sustancialmente, ¿no? Y luego hemos presentado más proyectos que se están llevando a cabo, o sea, que se quieren llevar a cabo. Por ejemplo, la renaturalización del Piles en Gijón, la del Vinalopó en Elche, la del Francolí en Tarragona. Estos son ayuntamientos que ya nos han dicho que lo van a hacer. Y luego, pues, estos proyectos los elaboran los grupos de ecologistas en acción de la zona. Y concretamente, Ecologistas de Nación de Vigo pues, ha elaborado el proyecto de renaturalización del río Lagares a su paso por la ciudad de Vigo. Es un proyecto de gran interés ambiental, enorme interés social, va a ser una mejora para la población de Vigo, si este proyecto se lleva a cabo. Y la verdad, como ha dicho mi compañero, el coste económico que tiene pues, es muy reducido. Es entre millón y medio de euros como máximo, que comparado con cualquier obra que se haga en esta ciudad y en todas las ciudades es ridículo el presupuesto, es un presupuesto muy bajo, pero encima tampoco hay excusas para no hacerlo por el tema del dinero. Por una razón, porque desde Ecologistas en Acción pues llevamos un tiempo presionando al gobierno para que meta dinero para la renaturalización de tramos urbanos de ríos. Y lo hemos conseguido. En los presupuestos generales del Estado de 2020 hay partidas presupuestarias por valor, me parece, de 125 millones de euros para renaturalizar tramos urbanos de ríos en todas las ciudades españolas que así lo deseen. Además, son subvenciones que, concretamente, subvenciones del Estado directamente a los ayuntamientos a través de la Fundación Biodiversidad, directamente a los ayuntamientos, y además con el nivel de financiación es de un 95% de los proyectos. Vamos, es el que no lo haga porque no quiere. Entonces, eso hemos conseguido que se meta ese presupuesto. Hace 15 días, me parece que fue, salió la primera orden ministerial donde se habilitaba esto. Ahora va a salir otra, probablemente la semana que viene, para poner más dinero para la primera para renaturalización de ciudades, incluye esto, pero es que la segunda, que es la más potente económicamente,
que tienen, no estamos seguros si entre 75 y 90 millones de euros, es renaturalización tramos urbanos de ríos. O sea, vamos, ahí no hay pérdida, ¿no? Entonces, lo que pedimos al Ayuntamiento de Vigo, igual que a otros ayuntamientos, es que tome en cuenta el proyecto que ha elaborado Ecologistas en Acción de Vigo, que lo asuma como propio el Ayuntamiento y que con ese proyecto solicite esas subvenciones para que a lo largo de 2022 se lleve a cabo las obras de renaturalización del río Lagares. Además, los ecosistemas de ribera tienen una respuesta rapidísima. Significa que si se hace en 2022, en 2023 ya el río habría respondido de una manera muy positiva y volvería a disponer Vigo de un río natural para el uso y disfrute de la población. O sea, lo bueno de estos proyectos no es que lo disfruten las generaciones venideras, como decimos, no, es que es en 2023, o sea, que en un par de años estaría, digamos, el río ya operativo desde el punto de vista ambiental y para el uso y disfrute por parte de la población. Y ¿tenéis alguna pregunta? Sí, estas actuaciones para la renaturalización, ¿cuánto tardarían? ¿Cuánto tiempo más o menos? Vamos a ver, son obras relativamente rápidas de hacer. Pero nuestros proyectos son baratos porque no suelen llevar hormigón, lo cual el hormigón sabéis que es local, ya lo sabéis. Entonces los proyectos nuestros se caracterizan porque no llevan hormigón, entonces lo que es el movimiento de tierras es barato y lo que son las plantaciones es muy barato. Entonces, por eso salen esos precios. Vamos a ver, si estas obras empezaran en 2022, viendo la longitud del río y las características de las obras, que son diferentes actuaciones en diferentes puntos, yo calculo que en 6 meses estaría completada la segundo semestre del 2022, estaría acabado. Y en la primavera de 2023, toda la vegetación de ribera que se hubiera plantado ya cogería aporte y desde luego estaría disponible bueno, para su disfrute por parte de la ciudadanía. Además, os puedo decir, los ejemplos que tenemos del Manzanares, del Río de Oro, es que en cuanto se hace esos proyectos es que la vegetación es que se dispara, vamos, empieza a crecer. O sea, es una idea, en el Manzanares empezamos en 2016 y ahora hay cientos de árboles que superan los 15 metros de altura. O sea, ya superan la altura del Puente Segovia. Entonces, es que ha cambiado la foto de Madrid, esa que hay del Palacio Real, desde abajo, la que sale en todas las postales. Pues esa ya cambió, ahora hay árboles ahí, que antes no estaban. Entonces, es que es rapidísimo. Y luego, la fauna es increíble la velocidad de entrada. En un solo año, las especies autóctonas de peces, concretamente el barbo y el gobio, desplazaron a las exóticas invasoras y se pusieron a criar masivamente. Entonces, el río Manzanares está lleno de pequeños barbitos chiquitines que se pueden ver ahí de la gente, y eso lo que hay es que atrae todo tipo de garzas: garza real, imperial, garceta común, martinete, garcilla cangrejera, pues todos los que comen peces, ¿no? Pues están allí. Luego, como no se puede entrar en el cauce, que eso es muy importante, que no pueda bajar la gente al cauce, que lo que hacen es que las aves se sienten seguras, la gente las ve desde fuera y las ve a 10 metros de distancia. O sea, lo habitual ahora que vayas por allí, si ves un grupo de 10-15 personas mirando todos así al río con el teléfono móvil, es que están sacando a una garza pescando. O sea, es que es matemático. Entonces, eso se puede hacer aquí también. Y bueno, pues está una gran ciudad como es Vigo, pues creemos que tiene derecho, y sobre todo su población, a disponer de un río bien conservado.